Los terremotos constituyen una de las catástrofes naturales más devastadoras y más aterradoras que existen. La Tierra, fuente y símbolo de lo constante, es súbitamente sacudida y rota, atemorizando al hombre que encara el fenómeno con su condición de mortal y su impotencia ante las enormes fuerzas de la naturaleza. En unos cuantos segundos, miles de personas pueden perder bienes, salud, seres queridos y tal vez la vida. Algunos terremotos han llegado a causar cientos de miles de muertes y graves daños en áreas de miles de kilómetros cuadrados, y se recuerdan como fechas dolorosas en la historia de la humanidad. Desde tiempos históricos se guarda la memoria de un gran número de terremotos destructivos, y sin embargo, la ciencia que se dedica al estudio sistemático de estos es bastante reciente. Resulta importante recordar la cantidad de víctimas que puede causar un terremoto para tomar conciencia de la importancia de su estudio y de la necesidad de contar con una preparación adecuada para afrontarlos. ¿Qué es un terremoto? Son movimientos bruscos de las capas superficiales de la Tierra, producidos por la fractura y el desplazamiento de grandes masas rocosas del interior de la corteza, o conocido también como un desplazamiento de placas. Estos movimientos liberan gran cantidad de energía de forma repentina, violenta y destructiva en la mayoría de los casos. ¿Cómo sucede un terremoto? Aunque la Tierra aparenta ser un lugar con una superficie sólida, en realidad es extremadamente activa justo debajo de su superficie. Un terremoto es causado por deslizamiento súbito en una falla. La presión en la capa externa de la Tierra empuja a juntar a los lados de la falla. El estrés crece y las rocas se deslizan súbitamente, liberando su energía en ondas que viajan a través de la corteza de la Tierra y causan el sacudimiento que se siente durante un terremoto. El ciclo sísmico es un proceso repetitivo durante el cual se acumula energía por décadas a siglos y se libera repentinamente por estas sacudidas. Según el ciclo sísmico, existe una caída en la tensión elástica después de un terremoto, una acumulación de tensión antes del siguiente, por lo tanto los terremotos se repetirán de forma cíclica. La tensión es la deformación que se produce por la presión. Si la presión sigue creciendo, las rocas deformadas con el tiempo se rompen. Después de un terremoto ocurre el rebote elástico. Un ciclo sísmico tiene 4 fases. La primera es un periodo de inactividad. En la segunda fase, la tensión elástica acumulada produce pequeños terremotos. La tercera fase causa sacudidas antes del gran terremoto. Y la cuarta fase es el seísmo o terremoto. Un terremoto presenta una serie de elementos y estos se conocen como, en primer lugar, el hipocentro, que es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. En él se produce la rotura de las rocas y, por tanto, la sacudida y la liberación de energía. Epicentro es el punto en la superficie, en la vertical del hipocentro, donde las ondas sísmicas alcanzan la superficie terrestre y se notan con más intensidad los efectos del terremoto. Las ondas sísmicas son las vibraciones que desde el hipocentro del sismo transmiten el movimiento en todas las direcciones y producen catástrofes. Por último, la magnitud sísmica es una medida a partir de la cual se calcula la energía que libera el sismo. Charles Richter desarrolló una escala de magnitud sísmica a partir de la amplitud máxima de la onda registrada en un sismógrafo de tipo estándar. Y el italiano Giuseppe Mercalli creó una escala de intensidad sísmica en números romanos, del 1 al 12, que posteriormente ha sido modificada y ha sido de gran utilidad en la actualidad. Uno de los terremotos de mayor magnitud registrado en el mundo ha sido en Chile, en la región de Valdivia en el año 1960, el cual dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. El sismo de magnitud 9.5 provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades de la costa chilena hasta cruzar el Océano Pacífico y causar víctimas en lugares tan lejanos como Japón, Hawái o Filipinas, a donde llegó más de 15 horas después. La peligrosidad sísmica corresponde a la probabilidad de que se produzca un terremoto de determinada intensidad en una zona dentro de un plazo de tiempo.
Esta se encuentra vinculada a un riesgo sísmico, que corresponde a una peligrosidad sísmica unida a factores de riesgo como la densidad de la población, calidad de las edificaciones, el relieve, tipo de subsuelo, proximidad de la costa y algunas plantas químicas, energéticas, nucleares o algún incendio. Durante un terremoto debemos adoptar algunas medidas de prevención. Entre ellas encontramos buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o algún mueble sólido como mesas o escritorios o bien junto a un pilar. Mantenerse alejado de las ventanas, cristaleras, vitrinas y objetos que pueden caerse y llegar a golpearle. No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que pueden provocar una explosión o incendio. Si la sacudida le sorprende en el exterior, es conveniente ir hacia un área abierta alejándose de los edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas, que pueden ser lo suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales. Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales está en la vertical de las fachadas. Los sismos son fenómenos naturales incontrolables, impredecibles y cuya magnitud genera grandes pérdidas materiales y humanas. Ni el país con mayores avances tecnológicos puede librarse de los efectos de un sismo. Es por ello la importancia de su estudio. Nuestro país, por encontrarse dentro del cinturón del fuego, es un país altamente sísmico. Es por ello muy importante la ejecución de simulacros que sirvan a modo de ensayo y preparación para nuestra población.